UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta Espacio Joven de Relaciones Públicas. Un lugar para reflexionar sobre todo lo que acontece en la profesión. Realizado por los alumnos de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Espacio Joven de Relaciones Públicas. Estamos transmitiendo desde la radio 90.9, radio de la Universidad de Belgrano, y estoy con mi compañero Octavio Larralde. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Aldo Leporati, CEO de Porter Novelli. Bueno, Aldo, muchas gracias por estar acá, y ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación y un placer. Bueno, para los que no saben, Aldo recién vino a dar una charla a la facultad con los alumnos de Relaciones Públicas, y una de las cosas que contabas era que vos arrancaste ya hace 35 años, ¿no? En el 87. 88. Y queríamos preguntarte, para arrancar, ¿cómo viste que fue evolucionando las relaciones públicas en nuestro país? Que nos contabas que antes había pocas consultoras y ahora como que creció bastante. Básicamente es porque hay mercado, hay necesidad. Por eso, cuando algo crece es porque hay una necesidad del otro lado. Y la necesidad es porque básicamente hoy las empresas se dan cuenta que el valor de sus acciones, que antes se basaba en el año 75 el 90% en tangibles. Cuando digo tangibles es maquinaria, las plantas. Hoy eso llegó al 10%. El 90%, totalmente se revirtió. El 90% del valor de las acciones de las compañías, según Standard & Poor's 500 del valor que hoy está cotizando en Wall Street, son intangibles. Y dentro de ese 90% intangibles, el 64% del total es reputación. Entonces, hoy vos tenés que cuidar mucho tu reputación de compañía, porque el valor tuyo de la acción se puede caer a menos de la mitad. Entonces, tenés un recall de producto que está mal gestionado, y eso hace que la gente después, como está mal gestionado, no cree en los directivos de la compañía que están llevando a cabo ese recall, y de repente no consumo más eso. Porque si veo que los directivos se lavan las manos, no compro más. Y cuando digo, no solamente el cliente, en esto estás en el tribunal de la opinión pública. Te ven todos los stakeholders, todos los públicos de la compañía. Te ven tus proveedores, te ven los medios, te ven las autoridades, te ven las ONG, o sea, hasta el banco que te está dando crédito. Y esta compañía, la verdad, no es muy madura, no está muy preparada, y yo no sé si le voy a dar crédito a futuro. Entonces, esto cambió, y por eso las compañías hoy necesitan comunicar proactivamente, tener un perfil. Esto también un poco hablaba hoy sobre la falacia del bajo perfil. Hoy las compañías tienen que tener un perfil. Vos como persona tenés que tener un perfil, que la gente diga, che, es una buena persona, no que dudo si es buena persona o no. Tenés que demostrarlo. Entonces, digo, antes, en la época, cuando yo arranqué esto, te decían la típica frase, no solamente hay que hacer, sino también parecer. Yo hoy refuerzo eso diciendo que también hay que demostrar y convencer que estás haciendo las cosas bien. Para eso tenés que trabajar proactivamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay tantas fake news. En cualquier momento cualquiera te cuestiona, y en un país como Argentina, que todo el mundo cuestiona porque nadie cree en nada, ¿entendés? En una autoridad nadie cree en los medios, nadie cree, todo el mundo está dudando, y además te generan todo el día que dude de todo. Bueno, cuídate vos. Entonces hay un tema que no es tener bajo perfil o alto perfil, es tener baja visibilidad o no, pero el perfil lo tenés que tener. Después, cuando vos subís la palanca para tener más visibilidad, pero cuando la necesites, si no, tenés baja visibilidad. Y sobre eso, justamente hablando del perfil, acá en Argentina, creo que un 95%, no sé el número exacto, son pymes. Entiendo que Porter Novelli trabaja con empresas grandes, acá en el país y también en el mundo. ¿Cómo se puede aplicar, o si se puede o capaz no, las relaciones públicas en Argentina, en el mundo pymes, que está muy desarrollado, pero que capaz no tienen la inversión o no pueden poner la plata, digamos, para justamente
relaciones públicas o una consultora. ¿Cómo hace una pyme en Argentina para eso? A ver, en esto, como yo arranqué diciendo, hay mercado. O sea, Porter Novelli trabaja para empresas medianas, grandes y grandes, pero como vos decís, del 5% de las empresas, pero en realidad en facturación es mucho más que el 5%. O sea, es el 50%. Entonces, nosotros ese es el mercado donde trabajamos. También hay consultoras más pequeñas que tienen estructuras más pequeñas, tienen costos más pequeños para pymes. ¿Okay? Las pymes no tienen los mismos requerimientos que las empresas grandes. De repente no tienen la misma necesidad. Esto que te digo, la visibilidad, de subir la visibilidad o bajar la visibilidad. Con lo cual hay mercado para todos. O sea, está bien segmentado esto. Nosotros hemos trabajado para pymes, no te digo muchas, pero en casos concretos, casos de crisis, casos de asuntos públicos, de necesidad, que para ellos la gestión, el costo que tenían con nosotros era nada con el beneficio que obtenían. Y con una consultora más chica, de repente no está especializada en determinados temas de crisis o asuntos públicos y no le podían dar ese servicio. Entonces, vos acá tenés que ver esto, si te cierra o no para lo que vos estás esperando. Si no te tiene un beneficio, siempre digo que si vos contratás una consultora, pero no la utilizás, y es la más cara del mundo. Es lo mismo que vos contratás un gimnasio, pagás la cuota todos los meses, pero no vas. Y la panza no sale por magia. No se va de magia. Entonces, acá también vos tenés que trabajar, tenés que invertir tiempo, tenés que colaborar con la consultora, porque nosotros también tenemos que entender el negocio del cliente, necesitamos entender los mensajes que quiere transmitir. O sea, ahí hay todo un trabajo en conjunto. Sí, pasa que a veces no tienen tiempo las pymes, porque las pymes suelen ser, por ejemplo, grupos de 5 personas, 6 personas, se encargan de todo y no tienen tiempo para dedicarle a una consultora o a las relaciones públicas directamente. Yo creo que ahí está un poco el punto. Sí, pero te cierro con esto, es si vos no tenés tiempo, la realidad no te importa mucho. Claro. Entonces, si realmente te importa el tema, le vas a dedicar tiempo. Entonces, y también está la diferencia que siempre decimos entre lo importante y lo urgente. ¿Entendés? Entiendo eso, pero entonces a veces nos pasa que nos llama una empresa y cree que porque ya nos contrató ya está todo solucionado y nosotros le vamos a dar toda la solución. Y acá tenemos que trabajar como equipo. Entonces, si vos no me das información que yo pueda utilizar, no entiendo esto y vos no tenés tiempo para explicármelo, y la verdad, yo he tenido un solo caso en mi vida que le dije, mira, la verdad, estás tirando la plata, la verdad, yo no te puedo ayudar si vos no te querés ayudar. Es como ir a un psicólogo. Sí. Si vos necesitas ayuda y no vas al psicólogo. Totalmente. Y perdón, una más. Y tampoco sirve, ya explotó la bomba, ya hay un problemón en la empresa. Ahí sirve llamar a una consultora, siendo una pyme, por ejemplo, llamar y decir, ok, pongo la plata. ¿Se soluciona si ya explotó todo o primero un trabajo previo? Si explotó todo, lo que vos podés lograr es minimizar un poco la explosión. El tema es que te ayudemos a que eso no explote de vuelta. Porque errar es humano, errar 2 veces ya es de tonto, ¿okay? Por ser cauto. Sí, perfecto. Bueno, para los que recién se suman a la radio, les recordamos que estamos hablando con Aldo Leporati, CEO de Porter Novelli. Y bueno, Aldo, lo que te queremos preguntar es, ¿en qué se especializa Porter Novelli? Vos antes nos contabas que era manejo de crisis, pero en un par de cosas más también, ¿no? A ver, Porter Novelli a nivel mundial es una consultora del grupo Omnicom y nos especializamos, somos generalistas, ¿okay? No tenemos, hay algunas empresas que se dedican en clientes de tecnología, otros de consumo, nosotros somos generalistas, tenemos áreas de negocio y tenemos clientes de todo tipo y color, tenemos automotrices, de consumo masivo, de IT, o sea, nosotros mineras, petroleras, o sea, de todo. La verdad es que eso es algo que nosotros lo vemos como riqueza y cosas que pasan en un sector y no pasan en otro, también vamos viendo de hacer benchmark de ese tipo de cosas. Después cada uno de por sí le gusta más. A mí me fascina todo el tema de prevención y manejo de crisis.
pero es algo que me gusta desde que trabajé internamente en Aerolíneas Argentinas y en una línea aérea. Si no te gusta eso, la verdad vas a estar bastante mal. Sí. Y acá, estando en una universidad, justamente la Universidad de Belgrano, yo termino, quiero ir a Porter Novelli, quiero trabajar con ustedes, me quiero sumar. ¿Qué características se necesita hoy para trabajar? ¿Sirve solamente ser licenciado? ¿Hace falta algo más? ¿El idioma? ¿Qué características necesito yo para llegar a Porter Novelli, por ejemplo? Buena pregunta. La verdad es, cuando vos decís idioma, si hoy no tenés inglés, es casi como analfabeto. ¿Okay? El inglés es básico porque la mayoría de los clientes, todos los procesos, todos los manuales, todas las políticas están en inglés, si vos trabajás para multinacionales. Los calls y las conferencias telefónicas y los Zoom que tengas son todos en inglés. Entonces, para entender eso, para poder trabajar necesitas el inglés. Después, otro es para la capacitación constante. Hoy podés capacitarte a través de cursos, pero también te podés capacitar a través de newsletters especializados, páginas web que te ponen casos, y el 90% está en inglés. Entonces, si no sabes inglés, ya estás fuera de cancha. La otra es que vos tengas algún diferencial con respecto a otro candidato que se haya presentado. Entonces, ¿cuál es tu diferencial? Y sé portugués, y sé programación, y sé... Yo en su momento, y lo contaba hoy, llegué como CEO de Porter Novelli porque la terna final era el único que tenía un MBA. Entonces, pero todos tenían buen inglés, todos tenían la misma experiencia. ¿Cuál es tu diferencial? Y en ese momento, por ejemplo, el que estaba a cargo de Porter Novelli para América Latina con base en Miami había sido ex cliente mío en otra consultora. Entonces, ¿cuál fue otro diferencial? Es que yo lo conocía. Y él a mí no tenía que fijarse si yo era alguien con criterio, con compromiso. Él me vio a mí asesorándolo a él. Entonces ya me conocía. Entonces también digo, el network es fundamental. Entonces, cuanto vos más network, más contactos tengas, y más gente te conozca, y más gente pueda referenciarte, ese es otro diferencial. Y en la Argentina es, a diferencia de otros países, que esto no pesa tanto, en Argentina es fundamental. Porque alguien, ¿lo conoces a Jorge? Sí, Jorge, de primera. Y eso vale mucho más que un currículum. Bueno, y para cerrar, Aldo, te queríamos preguntar, ya que nos dijiste que te gusta la crisis, ¿cómo fue que manejaron, a modo general, así no entras mucho en detalle, la comunicación en pandemia? Uh-huh. La comunicación en pandemia, como contaba hoy, también cambió un poco la necesidad de los servicios por parte de los clientes. Hasta antes de la pandemia, vos decías, bueno, los clientes te llamaban por eventos, te llamaban por tema de relaciones con los medios, y de repente, a partir de la pandemia, el servicio más requerido era comunicación interna, porque había que comunicar internamente cómo hacías para si ibas a la oficina o no ibas a la oficina, si todos los cuidados que había, porque muchas compañías, yo tengo de cliente, por ejemplo, una compañía de transporte de caudales, y la compañía tenía que seguir operando, porque los caudales se tenían que seguir moviendo. Entonces, todo eso, cómo se comunicaba, tanto internamente como también para los clientes. Y después también para las autoridades, porque las autoridades te estaban mirando con una lupa a ver si estás cumpliendo o no cumpliendo. O sea, tenías varios stakeholders ahí, varios públicos que te estaban viendo. Entonces, eso por un lado. Otro es la relación con las autoridades, porque ahí las autoridades te llamaban una vez por semana a ver si ibas haciendo esto, no estabas cumpliendo con esto, con lo otro. Y el otro tema que también pasó, el tema crisis, porque todo lo que vos tenías planificado, más, te puedo asegurar que el 90% de las compañías que tenían desarrollado programas de prevención de crisis, nadie tenía armado qué era lo que podía pasar si había una pandemia. No lo tenían. Tenían si había un recall de productos, si había un conflicto laboral, pero pandemia nadie. Entonces tuvimos que empezar a desarrollar esos, de los clientes, el 10% tenía de algún tipo de virus o enfermedad. El 10%. Nada. ¿Ok? El 90% era, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Y cuándo? Entonces,
Claro, sí, pensando que en 2 semanas se terminaba todo. Y, Bueno, ese es lo otro, que no sabes hasta cuándo te dura. claro, la incertidumbre. Yo he tenido clientes que después de los 6 meses que en un momento bajó y se tranquilizó, che, bueno, no, pensemos ya post pandemia. ¿Estás seguro post pandemia? Y yo veía, por las diferencias de clima, cómo de vuelta empezaba con el frío, empezaba a tener en Europa o Estados Unidos. Le digo, ¿estás seguro que terminó? A lo mejor porque acá está bajando la temperatura, pero... ¿Viste? Está subiendo, perdón, la temperatura. Sí, sí. Entonces, vos ahí tenés que... por eso digo, tenés que ser estratega, tenés que entender el contexto, no el contexto de comunicación solo, tenés que tener el contexto político, social, económico, ¿ok? Tenés que ser un estratega. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por haber venido. Nos diste un montón de información, tanto en la charla como ahora, que nos llevamos obviamente todos los estudiantes que escuchen la radio para su futuro. ¿La pasaste bien? Fantástico. ¿Te tratamos bien? Bien. Perfecto, me alegro. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Aldo. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como Espacio Joven RRPP. Muchas gracias, Aldo. No, un placer. Gracias. Gracias. Presentó Espacio Joven de Relaciones Públicas. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.